¿Qué me ha parecido malo? Varias cositas. Recordemos aquí mi punto de vista frente al gasto. Entonces, a mí me parece que, pues sí, creo que es lo lógico, lo normal. No se puede vivir, uno no puede vivir por encima de sus posibilidades, porque va a vivir endeudado, alcanzado y demás. Y finalmente, cuando uno maneja un estado, cuando uno vive por encima de sus posibilidades, lo que hace es que le traslada, por ejemplo, vía deuda o vía inflación, que sería lo peor, todo lo que es el tema de lo que uno supuestamente quiere hacer para ayudar a los pobres. Pero si uno por el otro lado le está fregando la vida, por el lado de la inflación, pues no está haciendo nada, está multiplicando el número de pobres. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar de lo siguiente. Primero, las alianzas con la oligarquía de izquierda. Ahorita pues me van a decir, pero ¿cómo así que oligarquía de izquierda? ¿Usted en qué país vive? Uribista, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, Gaitán, alto referente de izquierda, hablaba en sus discursos de una oligarquía liberal y una oligarquía conservadora. Entonces estamos hablando de ambos espectros, de la izquierda y la derecha. Porque pues obviamente el Partido Liberal es un partido de izquierda, así ha sido históricamente. Petro se unió con todos los partidos políticos excepto el Centro Democrático, pero porque ya sería pues absurdo, ¿no? Pero básicamente él se alió con todo el mundo, repartió ministerios y demás, y eso sí me parece negativo. Eso, ¿dónde está el discurso del cambio, de luchar contra las oligarquías, ¿no? Entonces aquí cuando ya somos gobiernos la cosa hay que darle manejo, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Segundo, la política económica. Aquí hay varios temas que hay que tratar, pero en cuanto a la política económica tenemos que tener en cuenta primero el manejo del déficit fiscal. Se recibió un país con un déficit fiscal enorme de 75,6 billones para finalizar el 2022, pero ¿qué se ha hecho para solucionar ese déficit? Porque una cosa es uno decir, sí, la olla está raspada, pero ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Supuestamente en campaña se nos habló de austeridad, y no estamos viendo una lucha seria contra la austeridad, salvo lo de las nóminas paralelas que mencionábamos antes. Se ha visto que gastos exorbitantes en la posesión, se ha visto los viajes de Verónica Alcocer con presupuesto público, que se gastó más de 60 millones de pesos, casi 70, en un viaje de 14 días. Hemos visto todo el tema de lo de los plumones de ganso, de todo cómo despilfarran, licuadores de casi 2 millones de pesos, un televisor de 27 millones, que uno en el costo lo conseguía como en 5 o en 6 millones. Entonces se ha visto es que no está el discurso de la austeridad, pero en la realidad no. Por el otro lado tenemos que hablábamos de la focalización del gasto, que no se ha tocado el tema de los subsidios a los más ricos. Subsidios, no estamos hablando de beneficios tributarios, que eso es otra cosa. Subsidios a los más ricos. Aquí en Colombia subsidiamos ricos. Resulta que con un estudio del Departamento Nacional de Planeación del año 2015, el 39% en promedio ponderado de los subsidios se iban al 40% de personas que más ingresos tienen en el país, con la enorme salvedad de que en pensiones, todos los subsidios para pensiones, el 74% van para el 40% de las pensiones más altas, de las personas más ricas del país. Entonces básicamente tenemos que tener eso en cuenta, que ni siquiera no he escuchado que se haya mencionado algo al respecto sobre luchar por focalizar los subsidios, porque no subsidiemos más gente rica, sino que subsidiemos, porque obviamente a este gobierno le gusta el tema de los subsidios. Pues bueno, si le gusta el tema de los subsidios, hay que subsidiar a la gente pobre, no a la gente rica. Que es que eso venía antes de Santos, de Uribe, de Duque, de mi abuelita, sí, pero no se ha visto una lucha frontal para focalizar ese gasto, focalizar que vaya a la gente pobre, no a la gente rica, para que deje ir esa plata. En un estudio que hice, aquí les voy a mostrar, sobre el déficit fiscal, vimos que para el año 2023, por ejemplo, en focalización de subsidios sin tocar las pensiones, por ejemplo, se podrían rescatar unos 24 billones.
Y diga que no 24, pero por ejemplo, que se rescaten 10. Es fabuloso, es espectacular. Pero lastimosamente eso no sucede. Eso no sucede en nuestro país. El aumento en el tema de la gasolina, digamos, si bien por un lado sí se ha planteado que esos aumentos al tema de la gasolina podrían ser, digamos, necesarios, pero por otro lado les pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si el senador Petro, senador, o sea antes de presidente, hubiera vivido en un gobierno donde hubieran dicho no, hay que aumentar la gasolina? Pues estaríamos viendo un montón de protestas, un montón de marchas, pero como ahora es él el que la tiene que subir, pues la cosa ya pues no es tan grave, ¿no? Entonces eso me parece que pues es negativo. Y finalmente lo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles nos va a afectar a todos. El tema de la reforma tributaria. Primero, se incumplió lo que se prometió en campaña, que fue que 50 billones anuales que se iban a recaudar vía reforma tributaria de las 4.000 fortunas más grandes de Colombia, y no grabando activos productivos sino los improductivos. Eso fue lo que él dijo. Entonces, o mintió o no hizo las cifras, no prometió algo que no sabía si se podía cumplir o no. Entonces, o hubo irresponsabilidad o mintió. Eso me parece terrible, me parece algo malo. Impuestos a productos que hacen parte de la canasta familiar. Aquí mucha gente puede decir, no, pero ¿cómo va a decir que hacen parte de la canasta familiar? Que una gaseosa no puede hacer parte de la... El tema de la canasta familiar no es lo que a usted se le ocurra ni lo que a mí se me ocurra, sino una serie de productos que el DANE juiciosamente en sus estudios ve, analiza el consumo y dice, esto es lo que más consume la gente normalmente. Entonces básicamente eso hace parte de la canasta familiar. Hay un montón de productos que están grabados con ese impuesto, que es peor que el IVA. Porque, a ver, si yo soy empresario, por ejemplo, y vendo un producto grabado con IVA, eso se llama IVA generado. Pero cuando yo lo compré, esos IVAs que yo pagué al comprarlo, se los puedo descontar de la declaración de IVA. Entonces no tengo que trasladarle todo ese costo al consumidor final. En este tema de los impuestos saludables, para el año 2025, por ejemplo, que el impuesto saludable va a ser del 20%. Eso es un 20% sobre el precio de venta y ya, y eso no se puede descontar. Eso me parece absolutamente negativo. Más burocracia. Este aspecto me parece terrible. ¿Cómo así que más burocracia con un gobierno del cambio? Sí. Por ejemplo, tenemos la creación del Ministerio de la Igualdad. Profe, ¿pero qué es lo que está diciendo? El Ministerio de la Igualdad no existe, todavía no se ha creado. Pues ya está en un proyecto de ley y pues cuando usted lo revisa, por ejemplo, en el impacto fiscal no dice cuánto cuesta. Según lo que yo veo, puede costar alrededor de unos 400.000 millones al año, más o menos. Es lo que yo estimo. Y también más burocracia cuando apoyó el proyecto del fiscal Barbosa de ampliar la planta de los funcionarios de la fiscalía en 6.000 personas nuevas, que le va a costar al país por lo menos 1.080.000 millones de pesos. Entonces eso no me parece del todo bueno. Que es que hacen falta personas, que es que cada fiscal tiene 600 casos. Pero yo veo un fiscal general que, con todo respeto, pone a un montón de funcionarios, que esa no es su función, a pasearle a los perritos, a hacer un poco de cosas que él se cree pues un reyesuelo. Entonces básicamente me parece que lo que hay que hacer es ver cómo se puede mejorar la fiscalía con los recursos que ya existen. Hoy la fiscalía gasta por lo menos unos 5 billones, es mucha plata. Entonces nunca les alcanza, ¿no? Listo, ya con eso cerramos todo el tema del tema del gasto, del déficit, de la política económica. Ahora tenemos que hablar de la falta de coordinación en los mensajes, que es algo profundamente negativo. Se empezó sosteniendo una promesa en campaña que era el no a los nuevos contratos de exploración. Y eso llevó a que se devaluara el peso. No estamos hablando de que subiera obviamente el dólar por esas declaraciones, sino que hubo una pérdida de valor en el peso colombiano. Eso se vio a través de múltiples gráficas donde empezamos ya no a comportarnos como nuestros pares históricos, sino que la moneda empezó a caer enormemente.
Claro, sí, el petróleo representa el 60% de las exportaciones y piensan que pues ya no va a haber, digamos, el principio de empresa en marcha, sino que esto dura 8 años y se acabó, pues claro, obviamente la gente va a decir, uy, toca empezar a ver qué hago con mi plata. También entró eso, falta de coordinación de los mensajes, por ejemplo. Se habló de unos impuestos a telefonía móvil que planes de celular de 47.000 pesos, si no estoy mal, o de 42.000 pesos ya estarían grabados con impuestos. Entonces básicamente se habló de eso. Entonces eso lo habló una ministra, luego salió el ministro Campo a decir que no, y así han estado con ese tema de los ministros. Pero ya se ha solucionado eso, menos mal, ese aspecto sí me parece bueno que se corrija, y eso hay que reconocerlo. Órganos de control de bolsillo, probablemente. Por ejemplo, el tema del contralor. El contralor es lo que se dice, es un contralor de bolsillo. Cuando pues realmente, obviamente, Gustavo Petro, cuando era candidato, cuando era senador, pues eso lo hubiera condenado completamente, y lo condenaba, de hecho. Pero pues ya cuando uno está en el poder la cosa parece ser que cambia. Nombrar personas poco aptas para cargos importantes o que han tenido también sus salidas en falso. La ministra de Minas, Irene Vélez, cuando habló de un montón de cosas, de crecimiento económico mal planteado, de que el hueco o el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles eran 10.000 billones, cuando en realidad son unos 40 billones. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, que habló sobre que se debía conciliar con el ladrón, etcétera, que le pagara el plan de celular y un montón de cosas que... Bueno, sigamos. Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ella tiene estudios en el tema del derecho laboral, pero ha salido con cosas como, por ejemplo, que la clase empresarial en Colombia es tacaña, es buenista. Quiere decir que hace cosas en apariencia justas, pero que en realidad están encareciendo el empleo formal. Y les voy a poner un ejemplo: el cambio de la jornada nocturna. La actual jornada nocturna empieza a partir de las 9 de la noche en adelante. Ella dice, no, pues tiene que ser a partir de las 6 de la tarde. Y creo que tiene razón, obviamente. Pero no analiza que se está encareciendo el empleo formal en Colombia. Entonces indirectamente estoy promoviendo la informalidad, estoy poniendo más lastres para que se cree empleo formal, que es el empleo que cotiza seguridad social, que da pensión, etcétera. Entonces, digamos, aunque ese cambio es positivo, yo tengo que ver por otro lado cómo hago para que no encarecer tanto el empleo formal y al mismo tiempo brindarle derechos a los trabajadores, los justos derechos. Por ejemplo, si usted tiene un trabajador de salario mínimo de 1.000.000 de pesos, cuando usted mira todos los costos y gastos que va a tener mensualmente, no es el 1.000.000 de pesos, hay que sumarle la seguridad social, los derechos mínimos laborales y bueno, entre todas las arandelas le da que usted tiene que gastarse unos 1.700.000 aproximadamente. Entonces eso es importante. Alguien va a decir, no, pero son 1.300.000 y pico porque lo único que sale es seguridad social. Pero usted contablemente tiene que reconocer que esa persona tiene que reconocerle cesantías, prima, etcétera, y aunque no se les vaya a pagar mensualmente, tiene que hacer las provisiones, los gastos en contabilidad, porque en algún momento se los tiene que pagar. Ministra de Salud Carolina Corcho ha dicho declaraciones imprecisas sobre el sistema de salud junto con el presidente Petro, de que el sistema de salud colombiano es el peor del mundo, cuando existen estudios donde nos habla de que no es tan así, que es un sistema muy inclusivo, lo cual es raro que lo critiquen, ¿cierto? Porque ellos hablan mucho del tema de la inclusión. Quinto, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y algunos otros ejemplos más que hay por montón. Entonces, básicamente eso es el análisis de los 100 días. Creo que he dicho casi todas las cosas buenas y casi todas las cosas malas. Se me pueden estar saliendo varias, pero digamos, es el recuento, entre comillas, breve que he hecho
de lo que ha significado los 100 días de gobierno de Gustavo Petro. ¿Y usted qué le parece? ¿Le ha parecido bueno? ¿Le ha parecido malo? ¿Cuál es su análisis? Quiero que me lo dejen en la caja de los comentarios. Y ya, gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbase si no lo ha hecho. Nos vemos en un próximo video. Si quieres ver este video, no olvides suscribirte o seguirme en esta página, en este canal, porque en unas horas estará completamente subido. No te lo puedes perder.